Bueno, primero agradeceros a todos vuestra presencia, el que habéis cogido un ratillo para escuchar las ponencias estas que vamos dando. Os recuerdo que es un global de 4, hemos dado ya 2, esta es la tercera, que se titula ¿Cómo afrontas lo que sientes? Y luego habrá una cuarta, que será el martes que viene, volvemos a la normalidad. Recordaros que al final de la charla, de la conferencia que van a dar los tres compañeros, habrá turnos de preguntas y demás. Podéis ir preguntando porque en el chat se irán recogiendo y al final se contestarán, ¿vale? Los tres ponentes de hoy, tenemos a Gabriel García, tenemos a Montserrat Ferrer y a José Miguel Martínez. Os dejo ya directamente con José Miguel y, bueno, cualquier cosita os lo dicho, ¿vale? Podéis escribir por el Zoom. Un saludo y doy paso a José Miguel. Gracias, Carlos. Bueno, bienvenidos a todos. Me alegro que estéis aquí y que espero que estéis bien dentro de lo que nos toca vivir, ¿no? De todas formas, ahora conforme van pasando los días parece que ese susto del principio ya va empezando a bajar un poquito. Pero bueno, no quiere decir eso que no tengamos cosas todavía por gestionar, ¿no? De todo esto. Yo de lo que os voy a hablar es de la necesidad que nos surge muchas veces por dar una respuesta rápida a la angustia que siento. Que yo creo que es algo que nos pasa a todos, ¿no? Y que tiene su sentido de que sea así. En principio, lo que quiero deciros es que hay que tener en cuenta que las personas somos dos partes. La parte que piensa y la parte que siente. El problema está en que cuando vamos integrando en la vida, lo que solemos hacer es como que esas dos partes empiezan como a fusionarse, a entrelazarse, y llega un punto que no sé ya si lo que siento es tal cual, no es tal cual, o es todo mezclado. Os pongo un ejemplo muy fácil. Si yo digo, creo que te quiero, es como que estoy pensando un sentimiento. O sea, yo puedo pensar pensamientos, pero los sentimientos se sienten, ¿no? Entonces, en cuanto yo empiezo a mezclar esas dos cosas, el resultado va a ser que voy a tergiversar la información que al final estoy percibiendo. ¿De acuerdo? No va a ser algo real. Sí que es cierto que podemos pensar de una manera pura o sentir de una manera pura. Por ejemplo, si yo os digo 2 por 2, sí, 2 por 4, ya estamos pensando. Utilizamos el razonamiento, ¿vale? Y está claro que ahí no hay ningún tipo de emoción, no sé verla. También, por ejemplo, si voy por la calle y pasivo lentejas, pura lentejas, y no pongo en duda, o sea, no tengo que comprender si son o no son lentejas. Al final, no sé, los sentidos que tenemos, muchas veces nos permitimos el sentir de una manera, pues, pura, ¿no? Bastante pura. Cada uno, pues, a lo mejor hay un sentido que le destaca más, que es más fácil, ¿no? Para él. Hay que, por ejemplo, con música se pone ante el espejo a bailar, a cantar y se deja llevar y se permite expresar, ¿no? O a lo mejor tu plato favorito empiezas a degustarlo y disfrutas. Y no tienes que entender el plato ni entender la música, simplemente te dejas llevar. ¿De acuerdo? O sea, sí que se puede sentir de una manera pura. El problema es que en la vida normal, cuando nos enfrentamos a la vida normal, lo que se suele dar es que solemos entremezclar estas cosas, como os digo. Y suele ser porque suele pasar cuando o bien entiendo que mi manera de entender la vida está puesta en peligro, o a lo mejor me siento yo en peligro, ¿no? Y en ese punto es como que ¡pap!, de repente salta a la cabeza, salta esa parte racional que me intenta poner a salvo. Y en todas estas situaciones, lo que siempre hay de fondo es el miedo. El miedo, porque yo tengo miedo a estar en peligro, no tengo miedo a que me pase algo, a que mi manera de ver las cosas pues no sea la adecuada. Entonces, lucho por no estar ahí, lucho por estar a salvo. Y luchar por no estar ahí es no aceptar donde estoy. Si yo me siento en peligro, me siento con miedo, pues estoy ahí. Y esa es mi realidad. Pero la tendencia siempre es a salir de ahí. El problema es que esto lo que quiere decir es que hay un miedo interno y que en este proceso
de no aceptar dónde estoy, no voy a poder nunca aprender de las cosas que me suceden. Digamos que cuando hay aceptación de mi realidad, puede haber aprendizaje, pero si yo no acepto dónde estoy, jamás voy a poder aprender. Y esto es así, o sea, siempre que esté con el rum rum de la cabeza intentando huir de donde estoy, jamás voy a poder aprender. Pero como os digo, tiene un sentido que actuemos así. Un sentido evolutivo, además. O sea, si yo soy una gacela y estoy en medio de la sabana y me va a atacar un león, yo no le pongo, voy a sentir al león, a ver qué me transmite el león. No tiene sentido eso. O sea, mi cerebro es, vámonos de aquí, corremos, huimos y me pongo a salvo. O sea, es algo instintivo realmente. Pero la gacela, cuando ya se ha puesto a salvo, disfruta, se vuelve a comer la hierba, disfruta de la florecilla, de los pajaritos y de todo. Nosotros no, nosotros estamos ahí pensando, ¿cuándo va a venir el siguiente león a comerme? ¿Me habré escapado por el lugar correcto? ¿Y si me hubiera escapado por el otro? Y siempre estoy retroalimentando, ¿no? esa sensación de angustia. Ya estoy a salvo, sin embargo yo sigo ahí con la cabeza dándole. A mí hay una viñeta de Snoopy y Charlie Brown que me gusta mucho, que están los dos sentados en un muelle viendo un lago, y creo que es Charlie Brown le dice a Snoopy, Snoopy, un día de estos vamos a morir. Y Snoopy le contesta, sí, Charlie, pero el resto de días no. Y nosotros parece que estemos siempre viviendo en ese día que podemos morir. Entonces, a mí, por ejemplo, todo esto lo que me ha hecho darme cuenta mucho es de que en la situación que vivo me refiero, el entorno es muy importante para nosotros. Parece que ese entorno es el que nos aporta la seguridad. Es decir, si mi madre está bien, mi padre está bien, mi pareja, mis hijos, mi trabajo, todo, si mi entorno está bien, yo estoy bien. Le doy un poder al entorno que bueno, es el que de alguna manera hace que yo pueda vivir mi vida sosegadamente y en tranquilidad. Pero, ¿qué ha pasado ahora? ¿Os acordáis los primeros días cuando íbamos al supermercado y veías a la gente en pánico, totalmente desconcertada? Era brutal la sensación que teníamos todos. Ahora parece como que la cosa ya se va calmando un poco y ya pues estamos más en otro punto, ¿no? De todas formas, el miedo no está presente. Entonces, ahora que me doy cuenta de que si yo me aferro al entorno, si ese entorno es mi punto de referencia y me doy cuenta de que ese entorno ha fallado, ¿a qué me aferro ahora? ¿Os lo habéis preguntado? Es como todo lo que me da seguridad se ha ido al garete. Al final, este aferrarme al entorno, esta necesidad de ir apagando fuegos rápidamente, eso viene dado siempre por la razón. La razón siempre aporta una respuesta más rápida que el sentir. Lo que pasa es que en ese apagar fuegos, apago el fuego momentáneamente. Porque yo, por ejemplo, si tengo una angustia y me pongo a ver una serie de televisión, o a leer un libro, o juego con mis hijos, o me meto en redes sociales, vale, en ese momento se me va la angustia. Pero luego, cuando llevamos aquí tantos días confinados, llega un punto que ya me aburro, no tengo nada que hacer, y en ese momento de silencio mental, en ese momento de parar, cuando a lo mejor me aflora otra vez la angustia. ¿Y qué hago con eso? Ya no tengo esas respuestas rápidas, ya se me han agotado, ya llega un punto que me doy cuenta de que no tiene sentido seguir por ahí, porque la angustia sigue estando. La puedo como ocultar, pero la angustia sigue estando. De alguna manera estamos sobreviviendo, pero no estamos viviendo, porque no estamos disfrutando de lo que hacemos. Esto lo único que quiere decir es que la salida siempre es hacia adentro. El punto de referencia siempre tenemos que ser nosotros mismos, porque a nosotros mismos podemos no fallarnos. El exterior siempre estamos en peligro de que nos falle, pero nosotros no, nosotros estamos con nosotros. Entonces, es diferente. El problema de esto es que, perfecto, ¿vale? Está bien, pues voy a seguir mi punto de referencia, pero es que no sé cómo hacerlo. Ya no sé cómo ir hacia adentro. Ese es el problema real. Es que si supiéramos hacerlo sería genial, pero nadie nos ha enseñado nunca cómo hacerlo. ¿Puedes escuchar, Daniel? Entonces, pues, lo que hacemos al final es
como no sé ir hacia adentro y pues vuelvo a lo que sé. Y entonces se genera un círculo vicioso que es apagar fuegos con la mente y ese círculo vicioso no encuentro una respuesta satisfactoria al final, me genera pensamientos recurrentes, dolores de cabeza, porque al final nunca salgo de la angustia. ¿Vale? Pero bueno, os voy a decir un pequeño secreto. Y el pequeño secreto es que, y aunque parezca contradictorio, la vulnerabilidad es vuestra mayor fortaleza. Si partimos de esta vulnerabilidad, estamos en el camino correcto. Si aceptamos esta vulnerabilidad, es la forma de entrar hacia adentro. Y es la forma de llegar hasta el fondo de lo que siento. Porque solamente, y esto es muy importante, solamente cuando llego al fondo de lo que siento, voy a poder aprender de lo que me pasa en la vida. Y esa angustia que siento se difuminará, se irá y encontraré la paz. Claro, esto es muy bonito de decir, pero ¿cómo lo hago? Todo sí, ojalá pudiera, pero es que no puedo hacerlo. Bueno, Jaume Campos, él tiene un montón de vídeos y de audios y de programas donde ha explicado la conexión con el niño interior y hace ejercicios, de manera que cuando lo vas practicando poco a poco, pues cada vez vas llegando más, ¿no?, a ese punto. Y de todas formas, a mí sí que me gustaría, ya que me ha tocado hablar a mí, daros pues pequeñas pautas que a mí me sirven para darme cuenta de si el trabajo que estoy haciendo en ese ir hacia adentro está bien hecho o no. Son pequeñas cositas en las que yo me voy fijando y que me sirven como punto de referencia. Lo primero es que no tratemos nunca, y esto es muy importante, de comprender lo que sentimos. Jamás. Porque la comprensión siempre llega al final. Es al revés de cómo nos lo estamos acostumbrados a funcionar. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, me meto a me sumerjo y buceo en la emoción y llevo una bombona de aire para respirar, el momento en que intento comprender eso que siento, eso que tengo aquí en el pecho, que me está angustiando, por ejemplo, trato de comprenderlo, es como si le arrancara la bombona de oxígeno. El buceador tendría que subir corriendo a coger aire. Corto totalmente la conexión con la emoción. Entonces, jamás tratéis de entender lo que sentís. Cuando hayáis acabado de sentir, ya llegará el entendimiento. Cuando tenga que llegar, no hay prisa, hay tiempo de sobra. No tratéis de pensar en lo que sentís. Dejad que eso que sentís se expanda. Un claro ejemplo donde se puede ver esto es, imaginaos un curso de natación. Si yo os doy un curso teórico de natación, os doy los apuntes de cómo se mueven los brazos, las piernas, la respiración, la flotabilidad, me hacéis un examen teórico y lo aprobáis. Pero no habéis tocado el agua. Y ahora yo cojo y os lanzo al mar, desde un helicóptero. ¿Qué creéis que va a pasar? Vais a entrar en pánico. Vais a entrar, coger bocanadas de aire como podáis para salir a flote, para respirar. Pero la teoría la sabéis, pero no habéis vivenciado. Es que ese es el problema, que no se vivencia. Primero hay que sentir el agua, cómo se mueven los brazos en el agua, qué cuesta más, la flotabilidad que tengo, cómo puedo respirar el agua. Y luego ya puedo entender la teoría. Pero si yo me empeño en entender la teoría antes, no me funciona. A nivel de la personalidad tenemos como tres niveles de sentir, ¿no? El más superficial es la sensación, ¿vale? La sensación es pues, el nudo en la garganta, el peso en el pecho, el bocal en el estómago, el peso en los hombros. Son sensaciones físicas que son provocadas por algo que siento. Entonces es el primer nivel donde yo me tengo que fijar para poder entrar. Si ahí me voy sumergiendo y a esa sensación le pongo un nombre, ya estoy en algo más profundo, que es la emoción. Una emoción de angustia, de ansiedad, de miedo, de tristeza, de lo que sea. Pero ya he conseguido ponerle un nombre a eso. Pero bueno, la emoción es algo como va más en pico, es como viene, sube y al cabo de un rato baja y se va. Pero más hacia adentro hay algo más profundo, que es el sentimiento. El sentimiento no es algo picudo, es algo que está mucho más plano y ha estado a lo largo de toda mi vida. Y solamente en el sentimiento puedo aprender. En la sensación no se aprende, en la emoción no se aprende, en el sentimiento sí que se aprende. El problema es que muchas veces no puedo llegar al sentimiento. ¿Cómo sé que he llegado al sentimiento? Lo sé porque el rum mental no está. Es como que de repente mi cabeza deja de buscar excusas y entro dentro de una realidad que es mucho más profunda
en la que no me hace falta, es como que ya estoy cansado de pelear por evitar esto que siento. Hay como una redención, me rindo ante la evidencia, me siento solo, me siento abandonado, me siento muy triste, nadie nunca me ha comprendido. Y de repente lo veo. Y cuando lo veo, es una toma de conciencia de ese punto. En ese punto, yo sí que me puedo entender a mí mismo. Y esto es muy importante. Solo ahí me puedo entender. Ahí es donde puedo aprender de mí. Porque ahí me doy cuenta de qué es en realidad lo que yo necesito en la vida. Y son muy pocas cosas. Es que me entiendan, que me valoren, que tener esa valoración, significar algo, existir, ser visible. Sí es que son muy pocas cosas y son comunes a todos los seres humanos. Todos queremos lo mismo, todos. Y eso es el sentimiento. Cuando yo entiendo que eso es realmente lo que me hace falta, que los demás me den eso, que es lo que siempre he buscado. Toda mi vida he buscado lo mismo, que los demás me reconozcan, que los demás me den ese valor, ese cariño, que me quieran como yo necesito ser querido, no como me han querido, que le habrán hecho lo mejor que hayan podido, pero yo no necesitaba ser querido así, yo necesitaba ser querido a mi manera, y nadie nunca me ha entendido. En ese punto donde yo puedo entender eso que necesito, si en vez de pedir eso al exterior me lo doy yo a mí mismo, la consecuencia va a ser la paz, la tranquilidad. Es como que de repente estoy en calma. Y entonces todo empieza a cobrar sentido. Es como si me dieran piezas del puzzle que empiezan a encajar en mi vida. A veces, bueno, estas son unas pequeñas pautas que a mí me van muy bien para sentir si estoy haciendo bien el trabajo. Lo que pasa es que hay veces, y a mí también me pasa, que no puedo llegar al sentimiento. Y como os he dicho, si no llego al sentimiento, no puedo aprender. ¿Qué hago entonces? No pasa nada aunque no llegues. No pasa nada. ¿Qué te impide entrar ahí? ¿Qué sensaciones tienes en la vida que te impide llegar a donde tú quieres llegar? ¿Qué muro hay que te impide atravesar y llegar a tu objetivo? Al final son cosas que siempre se han repetido. Siempre he visto a lo mejor incapaz. Y si yo en ese momento me siento que no puedo llegar más adentro, pues no hay que empeñarse en seguir entrando. A ver si igual sentimiento, venga. Ese esfuerzo es lo que siempre he hecho. No tiene sentido. Es reconocer que estoy en ese punto. En el punto de que llego hasta aquí. Y no pasa nada. Y en esa aceptación de que estoy ahí, lo que sucede es que el miedo afloja, porque ya no tengo que seguir luchando. Si acepto que estoy ahí, no pasa nada. Y al aflojar el miedo, el siguiente día, cuando vaya a conectar conmigo mismo, llegaré un poquito más adentro. Y a lo mejor así, en 3 o 4 días, pues resulta que llego al sentimiento. Pero es que esto funciona así. Lo importante es, todos los días, conectar con lo que siento. Y ir hacia adentro. Dejar un espacio, no tratar de comprender, y que me llegue lo que me tenga que venir, lo que tenga que llegar, que llegue. Luego ya comprenderé, con el tiempo. Bueno, yo esto es lo que os tenía que contar. Quería acabar con una frase que me gusta, que va un poquito unido de esto, que dice, donde hay luz no puede haber oscuridad, donde hay conciencia no cabe el miedo. Y me parece una frase bonita. Bueno, espero que os haya gustado. Os voy a dar paso a mi compañero, a Gaby, que os va a hablar del silencio por no preocupar a los demás. Un placer haber estado con vosotros. Buenas. Bueno, hay ciertas cosas que como ha dicho Josemi, pues se nos va moviendo en todos estos días de confinamiento, ya sea de enfermedad o de no, o de simplemente estar en casa en contacto muy cercano con la familia, o incluso el hecho de que algún conocido, algún familiar o alguien muy cercano pueda haber fallecido, ¿no? Entonces, ante toda esta situación, no siempre, pero hay momentos en los que tendemos al silencio, ¿no? Primero me gustaría hablar de lo que es el silencio a nivel emocional, porque cuando permanecemos en silencio, cuando sentimos algo, lo que nos ocurre es que estamos como construyendo alrededor de nosotros
un muro. Es como si nos aisláramos tanto del entorno como de nosotros mismos. O sea, hay un momento en el que yo no me comunico con el entorno por la razón que sea, ¿eh? Ahora hablaré de las razones. Y eso, esa falta de comunicación, me impide a mí expresarme y que me entiendan el resto de la gente, los que me rodeen, los que estén ahí fuera. Y luego impide al resto que también, tanto que ellos me entiendan como que yo les entienda a ellos, porque esa comunicación es mucho menor, ¿no? Puede que haya una comunicación a nivel más práctico, ¿no? Más mental, más organizativo, o vamos a poner la comida, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero a nivel emocional, esa falta de comunicación nos está aislando, está construyendo ese muro que nos incapacita y al incapacitarnos, al dejarnos sin esa posibilidad que parte de nosotros, esa posibilidad de interaccionar con los demás o de decirles cómo nos sentimos o qué nos preocupa o qué nos da miedo, porque por alguna razón no podemos hacerlo. No sé qué pasa. Entonces lo que ocurre ahí es que al no poder exteriorizar eso, al crear ese muro alrededor de nosotros, todo lo que ocurre dentro de nosotros. No puede salir. Y al no poder salir, todo se concentra en el rum rum, ¿no? Como comentaba antes Josemi. Empezamos a pensar que si esto va mejor, que si lo otro va de una manera o de otro, o voy a preocupar si digo, si no digo, o a lo mejor si digo un poquito, porque como que empieza a hervir dentro de nosotros, ¿no? Y cada vez ese rum rum, pues lo que propicia es eso, el que nos aislemos y encima que haya ese continuo rum rum mental. Son situaciones en las que puedo, o sea, normalmente ahora decidimos no guardar silencio, ¿no? Porque no siempre decidimos guardar silencio, pero en estas situaciones en las que hay enfermedad, en las que hay mucha convivencia, en las que incluso puede que haya muerte, todos son situaciones en las que pues no son las que nos hacen sentir a veces más cómodos, o son temas que normalmente no necesitamos tratar con tanta asiduidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, con la enfermedad, pues intentamos que no preocupar al enfermo, ¿no? El enfermo está de una manera y nosotros pues intentamos desviar el tema, no hablar de la preocupación nuestra. O sea, ya no estamos hablando de la preocupación del enfermo, ¿no? Estamos hablando de lo que sentimos nosotros, ¿no? Si yo estoy enfermo o si, sobre todo, intentar no preocupar al que está enfermo. Que no lo pasen tan mal, o los riesgos que tiene la enfermedad, o una serie de cosas que están ahí y que a nosotros nos hace sentir de una manera, pero nosotros nos callamos, ¿no? Empezamos a crear ese muro que estamos hablando. Ante los niños también ocurre esto mucho, ¿no? Estamos con niños en convivencia, no todo el mundo, claro, pero las familias, la gente que tiene niños alrededor, pues a veces pues este tema, tanto el tema de la enfermedad como el de la muerte, como el de las preocupaciones que nos surgen alrededor de todo lo que está sucediendo, pues las silenciamos. Y no estoy hablando de información, porque una cosa es información, que encendemos la tele y la tenemos, que a veces que abrimos el WhatsApp y tenemos, o sea, información está continuamente ahí. Estoy hablando de la parte emocional, de cómo nos sentimos y de cómo afrontamos lo que sentimos, ¿no? Y a los niños, pues por no preocuparles, por intentar mejor dejarles aparte, que son muy chiquitines y que mejor estas cosas no las van a entender, pero es que el mundo emocional no es algo que ellos no vayan a entender. El mundo emocional
lo sienten igual ellos que nosotros, los ancianos, los niños, los adultos, todos igual. Y por ejemplo, cuando hablamos del tema pues de la muerte, ¿no? Intentamos a lo mejor dejar el tema aparte, ¿no? Es un tema, pues, que a veces, pues, no nos sentimos a gusto o incluso despierta mucho dolor interno. Preferimos dejarlo aparte, cambiamos de tema, ¿no? Intentamos hacer alguna actividad que nos distraiga, ¿no? Todo lo que es silenciar aquello que estamos sintiendo. Llegando a este punto, como ha mencionado antes Josemi, hablando del tema de la parte emocional o la parte mental, todo esto influye mucho, ¿no? Porque desde el punto de vista del mundo mental, pues nosotros gestionamos mucha información, información que a veces nos satura. Pero nosotros tenemos la opción de recoger esa información externa, de manejarla o de apagar la tele y no tenerla o de, pues eso, de gestionarla de distintas maneras, ¿no? Tenemos ese mundo mental que nos ayuda a gestionar los cuidados, las medicinas, los horarios, las comidas, cómo hacer, qué comprar, en qué momento sacar al perro o no sacarlo, o lo que sea. Voy a hacer un juego. Ese es el mundo mental, sí, y nos sirve. Y nos sirve para eso. Nos viene bien para todo eso, ¿no? Para gestionar toda esa parte estructural. Cuando hablamos del mundo emocional, estamos hablando de todas esas emociones, ¿no? De todo aquello que estamos sintiendo. Como el miedo, como estaba hablando, el miedo a la enfermedad, a perder a alguien, el preocupar al resto, al dañar a alguien, o la sensibilidad, la incapacidad de hacer algo, de salir o de cambiar la situación, la incomunicación, que eso es también de lo que estoy hablando, el mejor me callo y llevo yo la carga, ¿no? Porque esto nos pasa. Dependiendo de en qué situación estemos, pues nosotros decimos, bueno, pues yo llevo la carga, me callo y dejo al otro que esté un poco más libre, ¿no? Porque está llevando una situación compleja. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos intentando gestionar el mundo emocional con el mundo mental. O sea, intentamos gestionar las emociones con la mente, como estaba comentando antes mi compañero. Sentimos una cosa y tenemos una serie de situaciones y de cosas que tenemos que gestionar en el día. Unas cosas las gestionamos con la mente y otras más con la parte más emocional. Pero a menudo intentamos hacer un batiburrillo, decir, bueno, pues mejor me callo y hago esto porque yo creo que si no a los demás les voy a preocupar, les voy a hacer daño. Y entonces empezamos a intentar calcular qué es lo que viene mejor o qué es lo que puedo hacer y ahí ya empezamos a perdernos, ¿no? En cuanto a todo esto, no solo me refiero, como antes he dicho, me refiero a tanto a niños como adultos como ancianos, ¿no? Todos aprendemos del entorno y nos adaptamos a él. Y ante esta situación, pues pasa lo mismo. Y cuando la forma de adaptarme es que yo no me expreso, que yo no digo o que me callo algo o que me callo algo que quiero, que estoy sintiendo, pero lo hago por una decisión mental, que yo pienso que va a ser la mejor o que va a ir mejor a mi entorno, ¿no? Lo que ocurre muchas veces con esto es que cuando yo no me expreso, también no permito al otro que sienta el entorno cómodo para expresarse. Esto es algo que a veces funciona de una manera un poco más sutil, ¿no? Un poco más inconsciente. Es como si fuese una pérdida de libertad emocional. Algo que se está moviendo
y que no nos damos ni cuenta. Intentamos hacer todo lo mejor posible. Lo que pasa es que lo estamos haciendo desde aquí, ¿no? Desde la mente. Todos, cuando en toda nuestra vida, en todo lo que vivimos y en todo lo que hacemos, en todo lo que hemos hecho y lo que hemos vivido y lo que vivamos, hay cosas que lo vivimos más como las luces y otras cosas que las vivimos un poco más como las sombras. Esas luces son cosas que las vemos un poco mejor, para que las vemos más aceptadas o mejor vistas. Lo mostramos porque nos gusta, ¿no? Porque de alguna manera hay algo que nos gusta. Cuando estamos hablando de las sombras, de nuestras sombras, es algo que nos cuesta un poco más. No lo vivimos tan bueno, ¿no? Tan positivo o difícil, o incluso a veces mejor lo ocultamos. Cuando ocultamos, cuando callamos, cuando cerramos, estamos bloqueando. Y cuando bloqueamos, estamos bloqueando lo que nosotros sentimos. Eso también genera a que en nuestro entorno las cosas se gestionen de una manera parecida, ¿no? Como si fuese una censura emocional, como estaba hablando antes. Cuando yo intento no preocupar o ayudar con mi silencio, realmente no estamos ayudando al adulto, al niño, al anciano, al enfermo o al entorno a entender lo que sienten. No estamos ayudando a aprender de ello. Todo lo contrario. Estamos dando un ejemplo de cómo vivimos nuestro bloqueo. Por eso, cómo vivimos cómo nos sentimos ante eso. Lo único que estamos haciendo es reflejar nuestras propias dificultades. Por eso, a partir de aquí, yo lo que propongo es, como ha comentado también mi compañero Josemi, la propuesta viene a partir de ahí, ¿no? De partir de la sensación, de qué es lo que siento yo cuando me preocupo por un familiar, o cuando tengo miedo de algo, dónde lo siento, lo localizo en el cuerpo, en qué zona lo siento, qué emociones surgen, si es miedo, si es rabia, si es cualquier otro tipo de emoción que surgen, y cuál es el sentimiento que hay detrás. Eso que se mueve, que es más prolongado, ¿no? ¿Qué me permite todo esto? Empezar a profundizar en lo que yo siento. Me ubico en mi realidad, en lo que a mí me está pasando. En qué es lo que me está pasando a mí con todo ese silencio, con el hecho de que tener que callarme, de querer callarme o de no poder expresarme, porque a veces ni siquiera elegimos, sino que directamente no podemos. Pero cuando empezamos a tomar conciencia de eso y a tomar conciencia de lo que sentimos y de todo eso que estaba comentando hace un momento, empezamos a tomar contacto con nosotros mismos, con nosotros, con lo que sentimos, con nuestro mundo emocional. Y desde ahí podemos ayudarnos a nosotros. Podemos ayudarnos a expresar lo que nos pasa, lo que nos está ocurriendo. Incluso si es el hecho de expresar una preocupación. Me da miedo expresar una preocupación. Cuando hago eso, lo que cambia es todo lo contrario. Ayudo al entorno, me responsabilizo de lo mío. Y lo que estoy provocando es que mi entorno, los niños o la familia o quien haya ahí, pueda, porque cada uno tiene su mundo y tiene su mundo emocional y tiene su mundo para gestionarlo, sus bloqueos y sus forma de afrontar la realidad. Pero esa sería una manera más certera de poder ayudar. Cuando yo gestiono lo mío y todo lo que yo siento, estoy ayudando al entorno a que ellos también puedan vivir de otra manera esa emoción y puedan expresarla, expresar lo que sienten y no sea una dificultad, algo
que tiene que ser tabú en nuestro entorno, porque todo el mundo lo hacemos así y nos callamos mejor, ¿no? Bueno, es toda esta es un poco mi propuesta final, ¿no? Porque esto lo comento, todo esto que estoy comentando no ha salido de un tema elegido al azar, ¿no? Sino que yo estos días atrás he estado enfermo, y al estar enfermo, pues mi novia, pues yo sentí como una sensación de no expresar, ¿no? De no expresar las preocupaciones, los miedos. Y entonces lo hablé con mi novia y esa era una sensación que ella tenía, que no quería expresar sus sensaciones, sus emociones, sus preocupaciones, sus miedos, para no preocuparme a mí, para no cargar, ¿no? Por todo lo que se estaba moviendo y por verme enfermo y que pasaban días y seguía enfermo, ¿no? Entonces, es algo que surge con mucha facilidad, ¿no? No solo lo he vivido ahora, sino lo he vivido en momentos en los que ha habido muertes o en momentos en los que, en el momento que murió mi padre, ¿no? También como que se siente que la gente intenta no hablar mucho, ¿no? Para no preocupar. Y en estos momentos es evidente que va a surgir en muchas casas. Entonces, por eso he planteado este tema y la importancia de mirar hacia adentro, de trabajar en lo que nosotros sentimos para que eso no solamente nos ayude a nosotros, sino que además ayuda a la gente con la que estamos conviviendo, ¿no? En nuestras casas. Bueno, os dejo luego si tenéis alguna pregunta, que he visto que han ido saltando preguntas, ya lo hablaremos después. Y os dejo con Montse, con el siguiente tema. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Gabriel. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque no sé realmente vuestro horario, ¿vale? Lo que quería agradecer también es el hecho de poder participar y la oportunidad de participar en esta conferencia, ¿vale? Con mis compañeros, con Gabriel y con Josemi también, y por todo el esfuerzo que también se ha dedicado detrás de todo esto. Porque, como ha dicho Carlos antes, son 4 conferencias que se han hecho. Esta es la tercera, ¿vale? Y también a todos por estar ahí detrás, por decidir de utilizar vuestro tiempo en estos momentos aquí con nosotros y escuchar lo que os estamos ofreciendo. Gracias. Vale. Entonces, lo primero que os quería preguntar es, ¿cómo afrontáis lo que sentís? ¿Cómo afrontáis lo que sentís? Vale, yo lo explicaré desde mi experiencia personal, de cómo yo lo he vivido, ¿vale? De cómo yo lo he vivido y todo. Ahora, imaginaros, ¿vale? En una situación, ¿vale? En un entorno en el que estáis o bien con vuestra familia o con en el trabajo o con vuestra pareja, hijos, el padre, la madre, con el entorno que queráis, con el que más os apetezca. Entonces, en ese entorno aparece un conflicto. Con ese conflicto, pues no os lo esperáis, no esperáis que aparezca este conflicto, os sorprende, además no os lo esperabais, ¿vale? Y esto os crea, pues lo que dice Josemi, pues os notáis como una angustia porque no esperabais que la persona pueda reaccionar de esta manera. Y en ese momento, como no sabéis cómo reaccionar, decidís de que esto lo dejáis para el día siguiente, ¿vale? Cuando llega el día siguiente, os volvéis a encontrar con esta persona con la cual habéis tenido ese conflicto. Solamente verla, vuestras sensaciones, que la angustia que sentíais es más profunda, la notáis más y no sois capaces de acercaros a solucionar este conflicto, a afrontar esa situación que ha pasado. Entonces, van pasando los días y continúas con esta sensación que tú vas sintiendo, con esta angustia,
y no eres capaz de expresarla. Entonces, al pasar eso, lo que hacéis es empezar a decir, bueno, para no poner problemas en el entorno, para no preocupar, decidís entrar en el silencio del que nos ha hablado Gabriel. Este silencio, que es un silencio que es incómodo porque tú no estás cómoda, no te sientes bien, ¿vale? Pero hace que no te puedas expresar, que no puedas actuar como tú actuarías, como tú eres. Es Verónica, ¿vale? Que no puedes actuar y hay ese silencio que cada vez se hace más incómodo. Al haber el silencio ya ha pasado a estar este silencio, ya te has olvidado de que esto lo provocó esa angustia y ese conflicto que tuviste en su día. Ahora es el silencio lo que te está preocupando, el hecho de no poderte expresar, de vigilar el entorno para no crear más problemas de lo que está pasando. ¿Vale? Esto poco a poco, el silencio, hace que por dentro haya como una especie de olla a presión, como que por dentro haya muchas tensiones y todo se haga como muy, muy intenso. Claro, al pasar esto así tan intenso, al no poder expresar, que con este silencio y todo, hace que a veces puedas explotar, por lo tanto haces como un poco de descarga, pero por otra parte tienes una necesidad de salir de esta situación. Tú no puedes estar en silencio con esta situación, con el conflicto que has tenido con esta persona, ¿vale? Entonces, buscas soluciones para huir. En este caso, es el escapismo, escaparte de esta situación que te está preocupando tanto. Y es el tema que yo os quería hablar, es el tema que yo quería hablar de vosotros, es el del escapismo. ¿Qué es el escapismo? Si queréis aportar y decir qué os parece que es el escapismo, ¿cómo lo sentís vosotros? A ver, el escapismo no deja de ser una manera de huir de una situación, de alejarse, de escaparse, de no querer afrontar, pero no querer afrontar no por no querer, sino porque a veces no tenemos las herramientas como para hacerlo. No es el no querer, es que a veces no sabemos cómo hacerlo. Nos encontramos que no tenemos la manera de encarar esa situación, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos escapamos? ¿Cuáles son las maneras de escaparte? Pues hay varias. Una puede ser el hecho de salir y salir de fiesta. Otra puede ser el beber, el fumar, también podría ser otra. El hecho de ocuparte mucho, también podría ser el hecho de trabajar mucho. El hecho de hacer deporte, también podría ser una. O de cuidarte mucho. O hasta incluso de limpiar. ¿De acuerdo? Entonces, me preguntaréis, el deporte, pero si el deporte es sano, todo el mundo dice que se tiene que hacer deporte. Bueno, es que depende. Depende de cómo lo hagas el deporte. Porque si para ti el deporte, por ejemplo, es ir en bicicleta, ir en bicicleta representa que tú tienes que ir en bicicleta cada día. Y haga el tiempo que haga, si haga sol, llueva, o aquí como aquí en Andorra que nieva, pues que nieve. Pues tú en bicicleta. Aparte, el día que no puedes salir, lo pasas mal y tengas la situación que tengas en tu entorno, tú tienes que salir en bicicleta. Además, hay alguna cosa, estás viviendo en pareja, con tus hijos y todo, y eso significa que surge una situación y tú en bicicleta, y no estás ni con la familia ni te relaciones. ¿Continuáis considerando de que el hecho de ir en bicicleta o de hacer deporte es bueno? O sea, ¿continúa siendo sano? ¿O aquí hay algo que se está escondiendo? Otro tema. El hecho de, pues el de beber, ¿vale? Puedes salir y beber, y bebes y te emborrachas, y que te emborraches un día, no pasa nada. El problema es cuando esto lo haces habitualmente, que sales y te emborrachas, y esto es día sí, día también. Aquí empieza a haber algo que no termina de cuadrar. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué bebes? ¿Cuál es el motivo que te está llevando a beber? Otra situación, por ejemplo, pues
el ocuparse de un montón de cosas. Que allí resulta que hacen un curso, que allí hacen una conferencia, que resulta que hacen unas salidas y empiezas a ocuparte con cosas, o resulta que, claro, que la amiga de mi amiga, resulta que su hijo se ha quedado colgado, pues voy a hacerlo también, ¿sabes? El hecho de irte ocupando con cositas, una persona podría pensar, qué persona más agradable, qué maja, mira, si es súper social, se ayuda un montón, pero realmente esta persona está dando todo su tiempo sin quedarse nada para ella, para poder, o para él, da lo mismo, para ella o para él, para poder gestionar todas las sensaciones y todas las emociones que está sintiendo. Otro, el trabajo. Dirías, trabajar, pero si el trabajar toda la vida se ha dicho que se tiene que trabajar, que tenemos que ir a trabajar. Pues resulta que una persona sale tarde de trabajo. Es el primero que llega a trabajar, evidentemente, es muy buen trabajador. Es el que quieren todos los empresarios. Quiero a ese trabajador, es el que más quieren, ¿vale? Llega tarde a trabajar, sale tarde de trabajar, es el primero en entrar a trabajar. Cuando llega a su casa, solo está pensando en el trabajo, en lo que tiene que hacer el día de mañana. Y su relación social continúa siendo pensando en el trabajo, no se relaciona en ese entorno, solamente trabajar. ¿Continuáis considerando que el hecho de trabajar es bueno para la persona? ¿Vosotros os gustaría convivir con una persona que solamente su intención es vivir para el trabajo? Pues estas son un poco la parte que yo os explico de escapismos, diferentes tipos de escapismos para que os hagáis una idea, ¿no? Por ejemplo, puedo explicar un poco el mío. Yo también he sido escapista, o sea, a veces, pues yo, por ejemplo, lo que hacía era, pues, ocuparme. ¿Había un curso? Pues allá al curso estaba yo. ¿A estudiar? Pues también a estudiar. Resulta que en el AMPA necesitan gente para hacer, pues en el AMPA del colegio, no solo del colegio, sino también del instituto. Y así. Lo que yo no me daba cuenta es que era una manera de ocuparme para no sentir, porque tenía como unas sensaciones de angustia, como puede ser, o miedos, o situaciones que no sabía cómo afrontar, porque nadie me había enseñado tampoco cómo afrontar la parte de los sentimientos. Nos están enseñando mucho lo que es toda la parte más razonar, más la de pensar, pero la parte del sentir, de cómo nos afrontamos, esa es más difícil. Entonces, pues mi situación era esa, era de ocuparme y ocuparme con cosas y sin tener tiempo. ¿Dónde te lleva esto realmente? Donde te lleva es a un estrés. Terminas estresado y con nervios y con muchas ocupaciones y sin tiempo para poder realmente sentarte a sentir lo que tienes dentro. Entonces, para mí es importante el hecho de poderte sentar y darte cuenta que realmente hay situaciones que te están afectando, porque si no, lo que hacemos es como taparlas, como cubrirlas para no sentirlas. Es importante poder coger y sentarte y sentir, pues si tienes miedo, si te sientes abrumado por una situación, porque cuando más actúes, como decían tanto Josemi como Gabriel, de la situación, cuando más sientas realmente, aunque te pueda afectar lo que está sucediendo, más lo puedes mejorar, más una solución puedes encontrar. Entonces, para mí por eso es importante. Y lo que os he dicho antes, muchas veces no es que no queramos solucionar las cosas o afrontar una situación, sino que no sabemos cómo hacerlo, nos faltan herramientas. Entonces, el simple hecho de poder coger y darte cuenta que te estás escapando de lo que tú vas sintiendo, de lo que hay allí, ya es un gran paso para la persona. Entonces, pues, eso es principalmente lo que os quería comentar. y que es importante la parte de dejar el espacio. Y una realidad muy grande es que nos cuesta conectar con nuestra realidad interior, con lo que sentimos por dentro. Nos es complicado
por eso, porque no estamos acostumbrados, ¿vale? Siempre se ha dicho como un poco ya la parte de los hombres, se ha dicho siempre como que si sientes que si eres una niña, o que los hombres no sienten, o si eres una niña, pues que eres una obleda porque siempre estás llorando, siempre estás... Entonces, esa parte es un poco la parte que nos falta de terminar de integrar en nuestra sociedad, ¿vale? Y bueno, también lo que os quería comentar, ¿vale? Aparte de todo esto, es que claro, es importante todos estos talleres que hemos estado haciendo, ¿vale? Porque empezamos por un primer taller en el que hablábamos de la ubicación. Estaba allí en el taller, estuvieron Marc, estuvo también Vicenta y estuvo Esperanza. Estas 3 personas estuvieron explicando lo que es la ubicación, porque si no somos capaces de ubicarnos, de saber realmente dónde estamos emocionalmente, es incapaz de que podamos tirar para adelante, ¿vale? De hacer un cambio en nosotros mismos. Después se hizo un segundo taller. En este segundo taller estaban Miriam, estuvo también Laura y estuvo Beatriz Bea. En este taller se habló del miedo y de la soledad, 2 sentimientos que, por desgracia, en estos momentos estamos sintiendo bastante, ¿vale? Y se dieron unas herramientas, un ejercicio de respiración para empezar a aprender a relajarnos y a sentir, que eso es lo importante, porque a veces no nos damos el espacio para poder sentir, para podernos darnos cuenta pues, que estamos angustiados o que estamos en silencio, que no queremos preocupar al otro. Y a veces el silencio preocupa más que el hecho de poder hablar, ¿vale? Y por último, pues, bueno, ahora hemos hecho este taller, este es el tercero, aunque queda un cuarto. En este taller, si realmente este taller sirve para que empecéis a daros cuenta la importancia de poderte dar cuenta de cuando te vas escapando, de cuando vas sintiendo cosas, para mí, yo ya estoy contenta. La verdad que ya estoy contenta, porque es importante que empecemos a conocernos a nosotros mismos, a saber que tenemos unos sentimientos y que las cosas que van pasando externamente nos afectan, ¿vale? Porque aunque no seamos conscientes o no lo veamos, cuando tú vas interaccionando por la calle o en el trabajo con la gente, las sensaciones te van viniendo y si al final del día tú no eres capaz de darte cuenta de lo que te ha afectado, esto es una carga que se te va acumulando dentro, ¿vale? Y bueno, y pues ya está. No sé si tenéis más preguntas. Yo creo que puede haber la ronda de preguntas ya. Le paso la palabra a Carlos, al moderador, y muchas gracias de verdad a todos por haber asistido aquí, que yo entiendo que todo y que podemos estar en un confinamiento es un tiempo vuestro que estáis dedicando a este espacio. Muchas gracias. Gracias. Gracias a los 3 ponentes. Muy bien, ahora tenemos el turno de preguntas que ha estado muy movido. Mira, para empezar, Monse, así te cedo la palabra que has sacado ahora mismo. Me acaba de decir, ¿puedes repetir el contenido de los 3 talleres? Ya que lo acabas de recordar. El primer taller que se hizo un martes es el de la ubicación, es para ubicarnos, ¿vale? El segundo taller es el del miedo y la soledad, en el que se hizo un pequeño ejercicio de respiración, un poco para empezar a relajarnos y a sentir. Y bueno, hoy es el tercero y el cuarto que lo harán el martes que viene. Muy bien. Bueno, vamos a ir respondiendo más o menos a las preguntas en cierto orden. Simplemente daros las gracias a todos, los ponentes sobre todo, y a toda la gente que ha estado activa, tanto en el chat como escuchando a nuestros ponentes. Bueno, empezamos. Hay una pregunta cuando está hablando Josemi, y si no sabemos qué hacemos en esos momentos. Yo supongo que se refiere a lo que sientes o durante el miedo. Josemi, ¿qué comentarías? A ver, me parece una pregunta genial. Genial porque además, fíjate, tú mismo te estás respondiendo. Mira, no saber qué hacer es querer comprender lo que sientes. Y es lo que comentaba antes, que tenemos la tendencia a que cuando tengo una sensación, una angustia, lo que sea,
enseguida quiero comprender. Y si no sé lo que, no pasa nada, si no importa. El tema es lo que sientes, ¿dónde lo sientes? Eso te preguntaría a ti, ¿dónde lo sientes? La garganta pues suele ser la expresión y comunicación, aquello que no puedo decir o que no sé cómo decir, lo que no me permito expresar. El pecho es la afectividad, el estómago es la incapacidad de actuar. Entonces, nada más con que localices dónde tienes la emoción, ya te puede dar unas pautas. Pero es que no es necesario que lo entiendas. Eso es lo que os comentaba, hay que dejar un espacio vacío para que se vaya expandiendo eso que sientes. Y entonces, luego, cuando te haya llevado donde te tenga que llevar, que no importa dónde sea, después, al rato o al tiempo, a los días, ya lo comprenderás. Pero no importa no comprender al principio. Pero el trabajo es muy importante porque cuando vamos conectando, cuando vamos yendo hacia adentro, notamos que esa necesidad de comprender lo que somos cada vez va aflojando más. Al principio siempre quiero tratar de comprender enseguida. ¿Esto qué será? ¿Lo otro qué será? Luego eso va aflojando y voy dejando más el espacio y que se vaya expresando lo que tenga que expresarse, no importa. Ya llegará a la comprensión. Muy bien, gracias. Nos preguntaban también cómo hablar del tema de una enfermedad con un familiar sin preocuparle más. No sé si Gabri... Ya que he planteado yo ese tema. Bueno, esto es un poco como ha comentado José, justo cuando estamos intentando controlar desde la mente cuál es la manera correcta de hablar para no preocupar al enfermo o no preocupar a aquellos con los que estamos tratando, ¿no? Si lo intentamos hacer desde ahí, podemos intentar 1000 maneras diferentes, con unas acertaremos y con otras no, y volveremos a repetir algunas y fallarán en este momento y en otro momento acertaremos. O sea, desde la mente no se puede calcular cuál es lo más qué es lo más acertado. Yo lo que estoy planteando es que cuando nosotros hablamos de lo que nosotros sentimos con libertad, sin tampoco entrar en información, en información de que si esto es así y entonces me preocupa porque hay muchas muertes o porque hay muchos no sé qué o mucha gente enferma. O sea, ahí entramos en información. Todo eso realmente no es necesario. O sea, lo importante es lo que sentimos. Cuando nosotros empezamos a hablar de lo que nosotros sentimos y a reconocer lo que sintamos, sea lo que sea, si es me preocupo por cómo estás, pues entonces si empezamos a conectar con lo que nosotros sentimos, a ver si realmente me estoy preocupando por cómo está esta persona o es más pues cuando empezamos a entrar en esa preocupación, otra cosa u otra sensación un poco más profunda. A veces cuando empezamos a conectar con lo que nosotros sentimos, nos lleva a algo un poco más profundo que conseguimos comprender algo más que tiene que ver más con nosotros que con el otro. Cuando planteo esto de conectar más con lo que sentimos para descubrir eso de que estamos hablando, cuando empezamos a entrar en lo que sentimos, descubrimos cosas un poco más, entendemos más información de lo que sentimos, ¿no? Y al hacer esto, también abrimos un espacio ante la persona, pues que a lo mejor que está surgiendo ese silencio, abrimos ese espacio para que esa persona también pueda expresarse. Porque muchas veces está la persona ahí enferma, ¿no? Y todos los que van entrando, pues entran y hablan de cosas banales, del fútbol, del otro, de esto y lo otro. Y realmente a lo mejor a la persona le están surgiendo cosas que a él le da igual el fútbol, que le da igual lo que ha pasado con la comida, que sí. Y a veces sí que le puede interesar. Pero el tema es, igual que se crean espacios para hablar de cosas más mentales, también cuando nosotros hablamos de lo que nosotros sentimos, abrimos un espacio a esa persona para que esa persona se pueda también expresar. Y si tiene preocupaciones de cómo está, de si está enfermo, de cómo
de qué es lo que está surgiendo en la familia o de si esa persona está enferma, qué es lo que está pasando con esto o con lo otro. Abrimos ese espacio cuando nosotros nos expresamos para que esa persona también pueda expresarse. Y de esto no estoy hablando de que cada uno nos sintamos responsables de que esta persona se tiene que expresar o que no se tiene que expresar. Estoy hablando de que nosotros nos hagamos responsables de lo que sentimos y de esa manera, cuando empezamos a acceder a lo nuestro, hacemos que el entorno de aquel que está ahí enfermo o que está por el cual no se está hablando, se sienta como tenga esa sensación de que puede hablar con tranquilidad de lo que siente, de sus preocupaciones, de sus miedos, porque esa persona está enferma y también está sintiendo. Es simplemente ese es el tema que estoy comentando. Entonces, no hay una manera adecuada. Simplemente cómo nos acercamos a lo que nosotros sentimos y desde ahí cuál es la consecuencia, ¿no? Yo quería también añadir una cosilla. Diciendo un poquito lo que ha dicho Gabriel, que estoy totalmente de acuerdo. Creo que es importante que lleguemos a la realidad de cada uno. Yo me pongo en esa situación, por ejemplo, si yo tengo que tratar con un familiar que está enfermo, pues yo me puedo plantear qué es lo que en el fondo a mí me preocupa y él tiene también que ser consciente de qué es lo que en el fondo le preocupa, porque, por ejemplo, yo puedo pensar que él pues puede morir, ¿no? Y entonces, claro, acordad lo que hemos hablado antes, ese punto de referencia externo, ¿no? De mi entorno cercano. Si mi entorno cercano se cae, ¿qué hago yo? Me quedo vendido. Entonces yo tengo que conectar con esa realidad mía. Pero a la vez, esa otra persona puede estar en un punto donde realmente está temiendo por su vida. Y qué miedo más fuerte, ¿no? El tener un miedo a la muerte. Pues yo, por propia experiencia, os puedo decir que yo he afrontado en algunas ocasiones, en alguna sesión del método DIP, he afrontado miedos a la muerte, pero miedo real a morirte. Y cuando tú te das esa paz, conectas con tu interior y das esa paz, el miedo a la muerte desaparece. Y os lo aseguro, no porque me lo hayan contado, sino porque yo lo he vivido. Es así, es así. Entonces es muy importante saber en qué punto está cada uno y qué es lo que necesita en el fondo. Porque a cada uno hay que darle lo que necesita. Solo desde ese punto puede haber un entendimiento y un aprendizaje en la situación. Comentaban también un poco al uso de lo que habéis comentado, gracias, que os voy a hacer como las 3 preguntas juntas, ¿vale? Porque están muy relacionadas. Por lo que acabáis de comentar, que si hay niños, ¿cómo puedes hacer para evitar ese miedo? ¿Vale? Sería como una primera pregunta. Y luego hay como a continuación de esto, como 2 preguntas. A veces la emoción sobrepasa y no se puede hablar, ¿no? Entonces, es real eso, que si me sobrepasa no puedo hablar. Y no sea mejor que la emoción no esté desbordada para hablar desde esa calma. Cualquiera de los 3. Perdón, Gabriel. Sí, dale. ¿Lo doy? Ahora pues. Mira, es un tema importante porque muchas veces realmente lo que me preocupa no es estar, por ejemplo, triste. Lo que me preocupa es que esa tristeza se dispare, ese miedo a que se dispare la tristeza, porque si yo tengo una tristeza pequeñita, la puedo gestionar, si no hay ningún problema. El tema es como se me vaya, imaginaos un ataque de ansiedad, que si yo tengo un poquito de ansiedad, suspiro un poco y ya está, pero como me da un ataque de ansiedad lo voy a pasar muy mal. Y el miedo a que esa emoción se dispare es muchas veces lo que nos limita, ¿no? Entonces, bueno, yendo al tema que he comentado, mira, un niño, para empezar, es una persona que a nivel emocional todavía no tiene pues un bagaje como el que puede tener un adulto. Y además es una persona que siente de manera muy pura. Entonces, lo primero es hablar con él con mucho tacto. Y hay que entender una cosa, que los padres para un niño son 2 pilares básicos. Entonces son su punto de referencia, son lo que le da la seguridad. Entonces, claro, tengo que entender que el niño tiene mucho miedo a que ese pilar básico
se le tambalee o se le caiga. Y si encima yo estoy súper asustado, lo primero que tengo que hacer es trabajarme yo, entenderme a mí. Porque si el niño me nota a mí con tranquilidad, siempre le voy a dar mucha mayor tranquilidad. Si yo estoy diciendo al niño, no te preocupes, que no va a pasar nada, y yo estoy súper alterado, da igual lo que yo le diga al niño, el niño lo voy a hacer todavía entrar más en pánico. Entonces lo primero es entenderme a mí. Y yo desde mi tranquilidad, por supuesto, si yo estoy tranquilo, al niño le voy a transmitir mayor tranquilidad. Y siempre con mucho tacto, y hasta donde se pueda leer. No hay que dar detalles, solamente hay que entender en ese punto que está y brindarle esa protección que necesita, esa comprensión, esa seguridad que busca un niño. Solamente es eso. Javi. Sí, bueno, con el tema de los niños, yo he trabajado mucho con niños y los niños te aprenden. O sea, aprenden en lo que tú vives, cómo lo vives y cómo gestionas, hagas lo que hagas, sin juzgar si es mejor o peor. Simplemente es así y el hecho de vivirlo así, pues ellos lo adquieren así. Como ha comentado, cuando tú gestionas de una manera o cuando tú manejas de una manera o de otra lo que tú sientes, los niños también adquieren esa manera de manejar sus emociones. Y si es el silencio o el callarse cosas para no preocupar, pues ellos también lo que adquieren es el silencio para no preocupar. Cuando nosotros nos expresamos, no quiere decir que las cosas se tengan que decir con crudeza, ¿no? Pues eso, empezamos a expresarnos y empezamos a hablar. Por ejemplo, un tema que no tiene que ver con esto, pero que es sobre el tema familiar, ¿no? Si la pareja está mal y se van a separar, muchas veces eso se lo callan, ¿no? Y los niños saben que las cosas van mal, que pasa algo, que hay tensión, que papá y mamá están cabreados. No sé qué pasa, pero lo sienten, ¿no? Sienten eso. Cuando las cosas se hablan, ellos también tienen la posibilidad de expresar qué es lo que sienten. Cuando esto no quiere decir que se tenga que expresar todo lo que está ocurriendo y toda la información que se está dando entre las dos personas, porque no necesitan saber eso. No se trata de la información, sino de cómo te sientes, ¿no? Cuando expresamos cómo te sientes, lo que sientes no tiene por qué expresarse con una crudeza y con una rabia brutal, ¿no? Casi que a veces desde ahí, desde esa crudeza, pues puedes impresionar al otro, ¿no? No es necesario, ¿no? Pero estoy hablando más de expresar lo que sientes sin tener que dar toda la información de lo que estamos expresando. Con los niños, con los adultos, con los ancianos, es igual. Los niños, es cierto que están más acostumbrados a, como tienen ese punto de referencia que es más externo, pues están acostumbrados a vivir mucho más pendientes, ¿no? de qué es lo que hace o qué me dice o qué me cuenta papá y mamá o quien sea, ¿no? Pero al final es importante que al poder trabajar nosotros generemos ese espacio, ese ejemplo, que no es tanto visual ni a veces no se muestra, pero se vive en convivencia. Los niños lo perciben y lo viven, y al vivirlo con naturalidad, ellos también lo reproducen. Y a veces no hace falta ni que les cuentes, tienes que hacerlo así. Tú cuando quieras expresarte o cuando te surja algún problema o estés triste, exprésate. No, es que si nosotros nos expresamos, ellos también lo hacen.
si nosotros estamos viviendo una situación difícil y nos expresamos, ellos también lo hacen en esa situación difícil. Y si eso para nosotros es positivo porque empezamos a entrar en lo que sentimos y en qué nos ocurre a nosotros, ellos también lo hacen. Empiezan a entrar en lo que sienten y a entender mejor qué es lo que sienten y cómo desde ahí pueden gestionar lo que les pasa. Y eso no lo hacemos, entonces lo que aprenden es a no expresar, a no entender mucho lo que hay, porque es mejor no entrar ahí. No vaya a ser que pues que no lo entiendo muy bien y eso o acabe mal o se dispare. Cuando empezamos a entrar ahí a veces es mucho más sencillo de lo que mentalmente creemos. Otra cosa, aparte, pensar también que nosotros tenemos muchas cargas y muchas veces es las cosas que nosotros pensamos que eso va a afectar más al niño. El niño lo vive todo más natural. Entonces, depende de cómo nosotros lo transmitimos, ellos lo viven de una manera o de otra. Ellos no tienen todas las cargas que nosotros sí que tenemos como adultos y como todo lo que hemos vivido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y un poco lo que ha dicho de la emoción no sobrepase, es mejor que hay momentos que no se puede hablar, ¿no? Ha hecho como una afirmación, ¿no? No. Y no es mejor que la emoción que no esté desbordada para poder hablar desde esa calma. Sí, ese tema es verdad que a veces no podemos gestionar ciertas emociones porque nos sobrepasa y es cierto que, por ejemplo, el trabajo que hacemos nosotros, desde el trabajo con el niño, el trabajo con nuestro mundo emocional, hay veces, muchas veces que nosotros, yo mismo, si vivo una experiencia de lo que sea que me remueve emocionalmente, hay veces que cosas que las puedo gestionar en ese momento y hay cosas, hay sensaciones que incluso no me doy cuenta de ellas, ¿no? Cuando después, en diferido, ¿no? O sea, más tarde, tengo un momento para poder volver a conectar con ese momento, qué es lo que viví, ¿no? Recuerdo un momento un poco las sensaciones que tuve, dónde las sentí, vuelven un poco a retomarse, ¿no? Y en todo eso podemos gestionar más tarde. Eso quiere decir que, pues, que las sensaciones no es que sea mejor, hay veces que las sensaciones suben mucho la intensidad y desde ahí no podemos gestionar lo que sentimos porque estamos como disparados, ¿no? También hay veces que lo que nos pasa es que no sentimos mucho, pues yo vuelvo a recordar eso y no me viene la sensación. Estamos como un poco adormilados, ¿no? Desde las sensaciones, desde las emociones. Desde ahí tampoco podemos trabajar. Ni disparados totalmente, ni tampoco un poco adormilados. Pero lo que sí que es verdad es que si la situación sobrepasa en el momento y no es algo que no, a lo mejor en ese momento no lo podemos trabajar, sí que se puede trabajar un poco más tarde, en otro momento. Muy bien. Vamos a hacer ya quedan 3 preguntitas y vamos a hacer respecto a lo que ha hablado Monse, perdón. Bueno, han hablado mientras ibas comentando, como has formulado preguntas, pues bueno, evitar la situación, uno decía que era como un avestruz, otro que se mostraba pasota, que comentaban que escapar es no gestionar o evadirse, ¿no? Y que el escapismo es la no aceptación de lo que está ocurriendo, ¿no? Y hacían La idea de preguntar todo esto es un poco también para que las personas se vayan dando cuenta también un poco de todas las sensaciones que van teniendo y su manera de afrontar. Perfecto. Pues te lo digo porque hacían una alusión, creo que ha sido Alberto, pero bueno, da igual. Dice que en su experiencia se da cuenta que nos movemos o por amor o miedo. ¿Quieres comentar algo al respecto o queréis comentar algo al respecto? Bueno, son sensaciones que tenemos, o sea, nosotros somos los que les hemos puesto la parte negativa o la parte peyorativa o más positiva. Realmente
la sensación o la emoción no tiene una connotación si es mala o buena. O sea, el miedo es bueno también, porque el miedo, si tú estás en peligro y viene un miedo, a ti te da las herramientas para poder salir corriendo. O sea, si viene un animal a atacarte, te encuentras con un león, el miedo lo que te hace es, te pone en marcha como para salir huyendo. Entonces, en esta situación, ¿consideráis que el miedo es malo? No, es una sensación, es una emoción que sientes en un momento dado y que te hace actuar. Entonces, todas las sensaciones, todas las emociones, sea el miedo o sea el amor, todas tienen su motivo de estar, por eso las tenemos. Yo, estando de acuerdo con Monse, como estoy, yendo ya a lo mejor un punto de vista un poquito más filosófico, no sé cómo llamarlo, pero sí que estoy un poco de acuerdo con esta persona, en el sentido de que, por ejemplo, en el amor siempre hay aceptación. El amor es, no sé, una manera de aceptar la vida tal y como es y poder disfrutar de ella. Sin embargo, el miedo sí que está siempre relacionado con no aceptar una realidad. Y bueno, como dice Monse, tenemos que ser conscientes de dónde estamos, de en qué punto estamos. Que no es malo estar en un punto o en otro, cada uno está en el punto en el que está, pero tenemos que ubicarnos emocionalmente, saber que estamos ahí y partir desde ahí, si es que no hay otra. Por más que queramos, no vamos a poder cambiar nuestra realidad. Entonces, si aceptamos esto y partimos desde ahí, pues mejor y mejor. Gracias. Monse, también han comentado, bueno, darte las gracias alguien ha comentado que por facilitar tantos ejemplos. Y hay una pregunta que es, bueno, me ha parecido a mí interesante. ¿Cuál es, por el tema, ¿no? Como íbamos hablando, que te preguntaban cuáles son las señales que debes fijarte para no convertirte en un escapista profesional? Creo que el problema, y ha hecho un comentario después, que el problema es no darte cuenta y pararlo antes, ¿no? Para afrontar el conflicto que te hace escapar, vamos. Claro, lo que suele pasar es que normalmente cuando nos escapamos lo hacemos solemos hacerlos en todos los entornos, ya sea en la familia, en el trabajo, o sea, es un patrón que lo vas repitiendo. Entonces es una manera de darte cuenta, es verdad, pues es que siempre cojo y cuando hay una situación de conflicto voy y me voy al bar, por ejemplo, es un ejemplo así que me ha salido en este momento. Entonces, la manera de poderlo ver es si esto lo vas repitiendo muchas veces en diferentes entornos. Cuando surge esto, lo haces. Muy bien. ¿Queréis añadir algo? ¿No? Vale, y una última, bueno, alguna preguntilla más que tenía por aquí, que es ¿cómo sacar las emociones si desde niño te hacen callar y comportarte como los mayores quieren o querrían que actúes? Pues, a ver, simplemente dándote cuenta de que es así, de que si tú siempre te has visto incapaz de poder expresarte, pues tienes que partir desde ahí. ¿Qué ha supuesto eso para ti? O sea, ¿qué te ha hecho sentir eso siempre? El no poder expresar lo que llevas dentro, el que no se te reconozca. ¿Dónde sientes eso? Si tú localizas los 3 puntos de los que hemos hablado, garganta, pecho, estómago, ¿dónde lo sientes? Entra ahí hacia adentro y mira a ver a dónde te lleva. Deja que se exprese lo que tenga que expresarse, porque al final siempre hay una necesidad de reconocimiento, sobre todo cuando estamos hablando de unos padres. Es muy importante tener el reconocimiento de mis padres, pero es que hay gente que se muere, sus padres han muerto hace 30 años y antes de morir aún sigue esperando que sus padres le reconozcan. Tengo que ser yo el que pueda entenderme en esa falta de reconocimiento y pueda desde esa humildad que hay en ese sentimiento profundo del que hablábamos antes, donde yo reconozco exactamente cuáles son mis necesidades, pues ser yo el que pueda brindarme eso que siempre busco en el exterior. Yo creo que esto es muy importante. Muy bien. Bueno, vamos a aprovechar que queda muy poquito para un par de preguntitas que formulan. Una es, el problema es que no puedo sentir es que por no sentir ese dolor que genera el miedo, es que preferimos evitar la situación y al final nos quedamos paralizados. ¿Qué se puede hacer, valga la redundancia, evadir la situación para no sentir esa incomodidad? A partir desde ahí, te sientes paralizado, si no hay problema por estar paralizado. Mira, antes también lo he comentado, pero es que va genial porque son ejemplos que es lo que nos suele pasar en realidad.
O sea, esto yo cuento lo que hay que hacer a lo mejor, o Gabriel o Monse, pero luego te encuentras con ese tipo de dificultades. Es que trato de ir para adentro y me siento paralizado. Bien, acepta que estás ahí, no luches contra eso. El hecho de que tú no luches contra eso hace que esa sensación afloje un poquito, baje, aunque sea un poquito. Con un poco que haya aflojado sobra. Mañana vuelves a hacerlo. Y si aceptas donde estás, volverá a bajar. Llegará un punto en el que esa sensación de estar paralizado bajará tanto que tú serás capaz de afrontarla y capaz de poder pasar a través de ella y entrar en algo más profundo, en lo cual tú sí que podrás aprender de tu vida. Pero tienes que tener paciencia con eso y poco a poco, y trabajar siempre. Al No uso, dejar- José, al uso de eso que acabas de comentar, preguntan que cómo puedo hacer para encontrarlo. ¿Para encontrar el qué, perdón? Ese punto, o sea, pues noto en pecho y garganta, parto de ahí, pero ¿y cómo lo encuentro? No hay que, a ver, las sensaciones físicas, todos hemos tenido bloqueo en el estómago, todos hemos ido a hacer un examen y sabemos lo que es un bloqueo en el estómago. O todos, por ejemplo, nos han dado calabazas alguna vez y el pecho lo notamos como una losa o como un quemazón o a lo mejor nos ponen un examen oral en clase, vamos a hablar y no podemos ni tragar saliva. O sea, son sensaciones físicas. Partamos de ahí. Y a partir de esas sensaciones que tenemos físicas, podemos ver qué emoción hay detrás de eso. ¿Qué me siento impotente por no poder hablar en público? ¿Qué me siento no querido porque la persona que me gusta no me corresponde? Lo que sea, sí da igual. Pero es aceptar que eso está ahí. Y cuanto más lo acepto, más puedo entrar hacia adentro y ir poco a poco entendiéndome. Vale. Y una última pregunta. O bueno, Gabriel, ¿quieres comentar algo? Di. Sí, quería comentar la importancia de dejar el espacio, ¿no? Cuando estamos, sí, cuando nos sentimos eso, cuando sentimos, pues eso, que nos cierra un poco la garganta, que duele un poco en la garganta o que sentimos o la losa o la palpitación en el pecho o en el estómago como que se cierra o como si hubiese un vacío o incluso ganas de vomitar porque sube hacia arriba, ¿no? Porque las sensaciones a veces no se centran solamente en un punto, pero, sino que a veces son varios puntos o incluso sube y baja, ¿no? La sensación. Cuando empezamos a dejar el espacio, quiere decir, cuando estamos hablando de aceptar, es un poco como permanecer ahí, ¿no? Permanecer y dejar un poco el tiempo, ¿no? Un poco de tiempo para poder profundizar un poco más, a ver dónde te lleva eso, ¿no? Cuando dejas un poco el espacio y notas esa sensación donde sea, ¿no? En el estómago, en el pecho, o en varios puntos, o sube un poco y luego baja, y dejas un poco más de espacio, sin intentar sacar las conclusiones de que si esto es así o es asado, o porque como clasificarlo, pues entonces a veces nos lleva un poco más adentro y viene una emoción y salta un poco de tristeza y esa es la manera de ir entrando. Cuando vamos viendo, cuando vamos dejando ese espacio y va saltando esa emoción y luego de repente tenemos una sensación como a lo mejor que de soledad o de abandono o de querer que alguien nos arrope o que como si nos faltara algo, ¿no? Es una sensación un poco más continua. Cuando estamos hablando de eso, ese es el sentimiento. Es algo un poco más alargado. No es algo que de repente salta como la alegría o como la tristeza o como la rabia, que a veces no se continúan durante tiempo, ¿no? Entonces, eso de dejar el espacio es muy bueno para lo que estamos comentando, para poder ir entrando, ir buscando partiendo, como decía Josemi, desde algo muy que todos lo sentimos y ir profundizando en ese trabajo. Muy bien. ¿Sabéis qué nos pasa? Lo que nos suele pasar es que estamos acostumbrados que todo es rápido. Vivimos en una sociedad que todo es rápido y todo tiene que tener pasa esto, pues la solución, y todo es así. Y el sentimiento es más lento, tienes que dejarle más espacio, tienes que dejar que surja de dentro, no es tan rápido de actuación. Sí,
como acaban de comentar, que lo había comentado antes Josemi, es verdad, siempre tenemos mucha prisa por llegar y realmente a la emoción, el sistema emocional funciona más lento que el sistema mental. Y una última pregunta, y con esto acabamos. Recordaros, bueno, primero daros las gracias a todos antes de formular esta pregunta, y recordaros que el próximo martes también hay otra conferencia que es Volvemos a la normalidad, a la misma hora. Bueno, luego se os pasará la información. La última pregunta, y con esto ya acabamos, que ya nos pasamos de hora. Cuando tengo miedo por una noticia mala, me da por tener sudores fríos y no puedo gestionar. Me supera la situación. ¿Qué puedo hacer? A ver, posiblemente se haya disparado mucho la emoción, ¿no? Entonces, pues una cosa muy simple que puedes hacer es respirar un poco o y hacer otra cosa, no sé, moverte un poco, respirar. El tema es que baje un poquito esa sensación, ¿no?, que se dispara. Por ejemplo, una respiración donde prolongas mucho la fase de exhalar, lo que estás haciendo es bajar ese ritmo, ¿vale? Hay una aceleración muy grande por el miedo a qué puede pasar. Entonces eso lo vamos bajando un poquito hasta que entremos en un rango donde yo sí que pueda tener un diálogo con esa emoción. Lo que pasa es que si yo estoy muy por debajo, que lo ha dicho antes Gabriel, si estoy muy por debajo es como que estoy desconectado de lo que siento. Si estoy muy por arriba estoy sobrepasado, estoy en pánico. Entonces tengo que bajar un poquito ese rango para poder generar un diálogo conmigo mismo, con lo que siento. Y eso, una estupenda forma de hacerlo es, si puedes, respirar un poco. Cualquier ejercicio en YouTube que te pongas de relajación, de meditación, de cualquier cosa que te haga bajar un poquito, te servirá para meterte en un rango donde tú puedas dialogar contigo mismo. Muy bien, pues nada, si con esto no hay nada más que añadir, muchas gracias a toda la gente por vuestra asistencia. Nos han dado las gracias a todos, que les ha gustado y Muchas gracias a todos vosotros por vuestra participación. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. nada, con esto vamos por concluida la conferencia de hoy. Recordaros lo que os he comentado, que el jueves que viene, el martes que viene, perdón, el día 14 a las 7 tenemos Volvemos a la normalidad. Y recordaros que los talleres para los que las conferencias anteriores no hayáis podido estar, pidiéndoselo a Marta, os puede hacer llegar el taller grabado, ¿vale? Un placer y muchas gracias. Espero veros el martes que viene. Un abrazo, hasta luego.